Ok, buenos días muchachos y muchachas. Como siempre, ya nos estamos acercando a las últimas clases, al final, y ahora vamos a continuar lo que estábamos viendo de angostamientos bruscos, que quedó anotado en lo último que escribimos en la pizarra, la última clase. La primera ecuación, la de arriba, corresponde a la del ensanche. Si bien es cierto, acá dice angostamiento brusco, eso era porque era el título de lo que estábamos viendo en la clase pasada. Pero la primera ecuación es la ecuación del ensanche. Recuerden que x0 es la altura de aguas arriba dividido por la altura crítica de aguas abajo, en un canal que puede estar cambiando de ancho. K es la altura de la grada adimensional, que aquí lo puse cero, pero en principio solo es cero. N es la razón de anchos, que siempre es el más ancho dividido por el más corto, o sea, Cn siempre es mayor que cero. Y en el angostamiento dijimos que en general, el caso más general, no tiene una solución analítica porque no se conserva o no existe, no tenemos cómo saber la distribución de presiones. Voy a correr acá. En la grada de subida. No sabemos o no podemos determinar a priori así analíticamente o cuál es la distribución de presiones ahí. Y en ese caso tenemos gráficos para distintos valores de n, que aquí va el x1, aquí va el k. K es, como decíamos, a dividido por la altura crítica en 1, eso es k. Y acá hay curvas que llevan distintos valores de x0. Entonces, para una razón de ancho dados de canales, un canal que se ensancha y que tiene una grada de subida de una altura A, yo puedo entrar por con el K, X1 la condición de borde de aguas abajo. Esto acuérdense que es válido para solamente ríos. Si es torrente, esto no es válido. Entro con el X1 y acá obtengo el valor de X0. Pero dijimos que si es un ensanche, pero con A igual a cero, o sea, solo cambia su ancho, el canal solo cambia el ancho bruscamente, se ha medido que en las paredes frontales se tiene una fuerza de presión equivalente a la hidrostática y podemos hacer un análisis ya teórico, integral, y obtenemos la relación que es la que está acá, que es muy parecida a la del ensanche, con la única diferencia que el n que antes estaba en el numerador, ahora está en el denominador. Pero esto es válido solo cuando k vale cero. ¿Ok? Ya, ahí habíamos quedado la clase pasada, pero yo les alcancé a decir que hay algo complicado cuando estamos trabajando en los angostamientos, y es el despegue del flujo que se genera a la entrada, sobre todo en un angostamiento que las paredes no son en ángulo recto. Perdón, que las paredes que son un vértice brusco, así en 90 grados. Y es en ese caso lo que está ocurriendo. Consideremos exclusivamente el caso de un canal que no cambia su fondo. Acá viene el canal con cierto ancho, aquí está el angostamiento. Esto es el ancho L0, este es el ancho L1. Y digamos que el flujo está acá con una altura H0.
aquí de alguna manera tiene una altura H1. Recuerden que esta altura es menor, porque estamos en el caso río-río o río-crisis. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Que las líneas de corriente que vienen pegadas a la pared, acá obviamente se despegan un poquito. Lo mismo pasa acá arriba. Exageré acá el despegue. De tal manera que el ancho efectivo del flujo no es L0, perdón, no es L1 acá. ¿No es cierto? Esta es una zona en que el agua está dando acá recirculando, sino que esto, la vamos a llamar, esto toma un espesor epsilon. ¿Ya? Voy a anotarlo con esto es epsilon. Este es el despegue que se produce. Y acá genera un ancho efectivo de flujo que lo vamos a llamar L. Entonces, como la zona de ancho, bueno, acá el flujo viene con un H0 hasta por acá, aquí va a bajar, pero como este L es menor que L1, y estamos en el caso de un río, y el caso límite es que exista crisis, y si existe crisis, va a haber crisis en la zona más angosta, y la zona más angosta viene a ser ahora la que está acá, donde tengo el ancho L. El flujo en realidad lo que va a hacer es bajar una cosa así, y después ensamblar ahí con el... Evidentemente que yo estoy dibujando acá exagerado los cambios, pero acá tengo líneas de corrientes paralelas, en esta zona también, y acá vuelve a tener líneas de corrientes paralelas. Y esta altura acá la vamos a llamar H. Entonces, en estricto rigor, si tenemos la crisis, habíamos visto la clase pasada resolviendo el problema de la tarea, ¿no es cierto? Que habíamos hecho, en la tarea había un angostamiento así. Habíamos dicho que si había crisis, en realidad iba a estar acá. Eso salía del análisis de los ejes hidráulicos, ¿no es cierto? Ahora, en estricto rigor, la crisis no está acá, sino que está en la zona más angosta, que está por acá, que es donde se despega el flujo y genera una zona de escurrimiento efectivo más angosta. ¿Ok? Ahora, en general, uno considera esto, excepto situaciones bien especiales, que es necesario tener en cuenta y conocer bien estas velocidades. Y que ya le voy a decir cuáles son esos casos. Ahora, el problema es cómo determinar esta altura, porque la importancia está en que si hay crisis va a estar acá, y esta es la zona con mayor velocidad, ¿no es cierto? Tiene mayor velocidad esta sección que la que está acá. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un cauce, y digamos que esto es un puente que lo cruza, usualmente uno instala pilas acá del puente. Acá. Y así, y a veces son varias pilas. Entonces, a uno le preocupa muchas veces saber qué va a pasar en el entorno del puente y cómo hacer el flujo acá en el entorno. Y acá es donde, en ese caso, cuando nos fijamos, donde es la situación más crítica. ¿Ya? Ahora, insisto, en general, si no hay crisis acá, no es ningún problema pasar directamente de la sección 0 a la sección 1. No hay ningún problema. El problema puede generarse si es que se genera crisis acá, porque acuérdense que ahí se independizan los escurrimientos. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema? Evidentemente no podemos resolverlo de manera analítica,
Es un problema muy complicado con el enfoque integral. Y eso sí, existe un estudio experimental, que es el de Lesbros y Skande, que es el que voy a presentar ahora. Se fijan, acá está el angostamiento brusco. Acá no se nota mucho, pero hay un épsilon ahí por si acaso, ¿ah? Y el problema es el siguiente. Lo que nosotros en general lo que nosotros buscamos es conocer cuánto vale la altura h. Esta altura que está acá, que es la altura más pequeña y es donde tenemos la mayor velocidad. Insisto, esto es válido solo cuando tengo río en H0, río en H1, y acá H puede ser crisis, cuando tengo, puede llegar a ser la crisis, pero en general lo que se tiene acá es río también, ¿ya? En general las tres alturas son de río. Pero dado que esta es la zona de mayor velocidad, muchas veces uno quiere saber cuál es la velocidad máxima que tiene por problemas de erosión, ¿no es cierto? Si el lecho es erosionable, es de material granular, eh, acá voy a tener mayor velocidad y aquí va a estar la mayor capacidad de arrastre. Estas son las experiencias del Lesbros y Skande. ¿Cuál es el problema del uso de este gráfico? Fíjense que aquí en el eje horizontal llevo la altura h, o sea, la altura en la zona más contraída, dividido por el ancho L1, de acá abajo. En el eje vertical llevo epsilon, que es cuánto se separa el flujo, dividido por h. Y las curvas que están parametrizadas acá, lleva h dividido por la altura de aguas abajo, dividido por h1. Entonces, ¿cuántas incógnitas hay en este gráfico? ¿Cuántas incógnitas hay en el gráfico? Voy a dibujarlo acá. Lo que estábamos viendo en el gráfico era epsilon partido por H1. Y déjeme ver si, déjeme confirmar que no, es peor todavía. Epsilon dividido por H. Sí, me equivoqué. Aquí llevábamos L. No es L. Si el L no aparece. Voy a tener que ver de nuevo lo que va en el... Es H partido por L. H partido por L1. Y aquí van las curvas así, que son H dividido por H1. Entonces, ¿cuántas incógnitas hay en el gráfico? Dos. Y ya partimos mal, pues. O sea, de partida tenemos dos incógnitas y el gráfico es, podríamos decir, una sola ecuación. Ahora, nosotros sabemos que L1 es igual a L más 2 épsilon, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la otra ecuación? ¿Cómo podemos tratar la otra ecuación? Es simple, porque lo que podemos hacer es aplicar que entre la sección que está acá, que lo voy a llamar la sección A, voy a usar el otro lápiz mejor para que se note, digamos que esta es la sección A, y la sección 1, se puede considerar de que hay un ensanche. O sea, como que el flujo
entre, bueno, A corresponde a donde está la sección más, la angosta, la altura más baja, y esto es 1. Entonces, en estricto rigor, yo tengo otra ecuación más, que es una ecuación de ensanche entre A y 1. ¿Me sigue la idea? Lamentablemente no tengo un lápiz de otro color, pero que tengo uno café, que no se distingue mucho del rojo. Pero es como tener que acá tengo un ensanche, así. O sea, viene el flujo y se ensancha. Porque el fenómeno es el mismo. Acá es básicamente un ensanche brusco. Entonces tengo dos ecuaciones. La ecuación del ensanche, que va a ser n partido por x0, más, como acá no cambia la cuota de fondo, es x0 cuadrado medio, igual a 1 sobre x1 más x1 cuadrado medio. ¿No es cierto? Como es un flujo de río, H1 es dato. El caudal es dato, o sea, este lado lo conozco. ¿Y x0 a qué va a ser? Igual, en esta ecuación. En esta ecuación, evidentemente que x0 va a ser h, que esté acá, h, x0 va a ser h partido por la altura crítica en 1. Esto es x0. Este mismo h que está acá. Y n, ¿a qué va a ser igual? Es el ancho más grande, que va a ser L1 partido por L. O sea, esto es N. O sea, es L1 partido por L1 menos 2 épsilon. Entonces, aquí tenemos el sistema de ecuaciones listo. Tenemos una ecuación que corresponde al gráfico, ¿no es cierto? Una relación gráfica. Tenemos la ecuación del ensanche. Y tenemos dos incógnitas. Épsilon y h, que está acá y que está acá. Pero ustedes pueden darse cuenta que esto es tremendamente complicado, porque Lebros y Escande no se le ocurrió nada mejor que ponerle h, que es la incógnita, en todos lados. Y además, el épsilon, que no lo conocemos, está en la ecuación del ensanche. En la ecuación del ensanche está el h y el épsilon. Entonces, evidentemente que el proceso acá para resolver esta ecuación es iterativo. Me doy un épsilon, o no, es mucho más fácil darse un h. Me doy un h. Supongo cuánto un valor de h. Sé que tiene que ser menor que h1, así que me doy un valor de h. Si me doy un valor de h, entro a este gráfico y saco el valor de épsilon. Con épsilon conozco cuánto vale el n. Como ya me di el valor de h, puedo conocer x0. Como ahora conozco el n, voy a conocer nx0, obviamente este lado es conocido, y verifico que con ese h se cumple la ecuación del ensanche. Me dé, cuando reemplazo acá, me dé que el lado izquierdo sea igual al derecho. Si no, me doy otro valor de h, entro a este gráfico, al gráfico de Escande, obtengo otro épsilon, con el épsilon puedo obtener otro n, con el h que medí tengo un x0 y verifico. Y es una lata, digamos, iterar, digamos, hasta... ahora, en la práctica, eso se hace pocas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces uno de alguna manera protege acá
el fondo, de tal manera de asegurarse que las velocidades no sean tan altas. Y además hay un fenómeno más complicado, que es el fenómeno de socavación local en torno a pilas, donde hay relaciones de cálculo de pilas, de cuál es la socavación de la pila. Entonces, al final, esto se ocupa poco, ¿ya? Pero lo digo para que sepan por qué está el gráfico de Lesveros y Escande en el manual que les entregué, y que tengan claro que acá es donde, que la sección más desfavorable en cuanto a velocidades no es la de ancho L1, sino que está más cerca de la entrada, porque el despegue del flujo genera que ahí sea la zona de menor ancho efectivo. ¿Ok? Ya. Con esto terminamos lo que es ensanches y angostamientos bruscos. Esta es una materia que, insisto, es importante, y además tiene el mérito de todo, fue desarrollado de manera independiente por don Pancho en Chile, en el siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado, digamos, en la época en que él iba en la frontera. Sí, dime, Gaspar. Que tengo una duda. ¿Es posible que ya en este caso se produce la crisis en el angostamiento? Aquí. ¿Sí? Sí, es Que el caso continúe límite. como torrente No, 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 no. después. Nunca, ¿No? nunca, nunca, nunca. No. Esto es válido solo río, río. Ya. Y en general, río, río en la zona más angosta, río acá. El caso límite puede llegar a tenernos una crisis acá, pero nunca Ya. torrente. Ninguna de O las sea, relaciones que hemos visto de ensanche y de angostamiento son válidas para torrente. Ninguna. ok. No, es Porque que cuando hay... tenía la duda sí. de que si podía el acostamiento generar No, 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 no. un torrente Acá, después. no, no, no. Acá tiene que estar condicionado por aguas abajo. Ya. Tiene que estar condicionado por aguas abajo. Si no, estas relaciones no sirven. Y yo le expliqué que el problema que hay cuando están los torrentes es que no se tiene la distribución hidrostática de presiones que hemos supuesto en todo cuando hacemos el teorema de antimovimiento. El problema es muchísimo más complicado, ¿ya? Y también le expliqué que, bueno, en la época de don Pancho, interesaban los casos de río porque eran los más comunes y particularmente orientados a lo que era regadío, agricultura, que en una época se estaban construyendo muchos canales con ese objetivo, ¿ya? Ok, ahora, ustedes pueden preguntarse con justa razón, bueno, pero sabemos que cuando tenemos angostamientos y ensanches, las pérdidas de energía son máximas. ¿Por qué no entonces diseñar angostamientos paulatinos? O sea, que el cambio de sección no sea brusco, sino que, por ejemplo, borremos esto de acá, si quiero ensamblar los dos anchos, sea de manera eh, paulatina. Evidentemente que eso es lo que se hace muchas veces, en la mayoría de las veces, pero no es algo de que lo vamos a ver en este curso. Básicamente les voy a mostrar, voy a compartir acá, si, por ejemplo, acá hay una relación para calcular la pérdida singular debido a un ensanche paulatino dependiendo de cuánto es el ángulo de este ensanche, ¿ya? Ahora, este tipo de relaciones existen, lo mismo para el angostamiento, pero es materia de el curso de diseño de obra hidráulica. De hecho, muchas veces, por ejemplo, un ensanche, uno viene con un canal de sección rectangular porque el diseño lo exige por topografía, qué sé yo, y después cambia y se ensancha a uno de sección trapecial, y
cómo es el cambio de un canal de sección rectangular a uno más ancho de sección. Todo esto va, todo cambia así, ¿no es cierto? No sé si se explica bien el dibujo. Trapecial está normado, digamos, y hay distintas formas de ir dando esa, cómo voy pasando de una pared que es vertical hasta una pared que termina inclinada. Está todo eso normado, pero insisto, no, cómo se calcula la pérdida usualmente es entrando a algún gráfico y determinando un coeficiente de pérdida. Quienes les interese más ese aspecto, revise el libro de Bente Show, una de las referencias, bueno, la referencia junto al libro de Don Pancho que yo les he dicho que tienen que revisar. Y el que siga la especialidad de hidráulica va a tener que tenerlo ahí de cabecera, el libro de Bente Show. El libro de Bente Show se puede descargar, ahora se puede descargar cualquier cosa y lo pueden ver y pueden hojear cómo son. Tiene todo un capítulo dedicado a estas transiciones. Pero lo que nos interesa a nosotros es más la parte de los conceptos, cuando hay distribución de presiones que pueden considerarse hidrostáticas. Y con eso terminamos la parte de ensanches y angostamiento. ¿Alguna consulta? Ya. Profe, ¿Sí? acá, ¿cuál sería un mal efecto de calcular mal como la máxima velocidad? ¿Qué podría pasar así? Solo cuando hay problemas de erosión, cuando el lecho es móvil, cuando el lecho es erosionable. Que hay distintos criterios para determinar cuándo las partículas comienzan a moverse. Entonces, hay un criterio que está basado en el concepto de esfuerzo de corte crítico, calcular el tau en el fondo, y otro que es el concepto de la velocidad crítica. El criterio más simple es el de la velocidad crítica, es lo más fácil de usar. Entonces, hay tablas que indican cuál debiera ser la máxima velocidad dependiendo del tipo de lecho. Entonces, el problema está en que si estoy considerando una velocidad que es menor, que es la que podría darme en una sección de más abajo, podría comenzar a erosionarse el lecho acá. Eso es el principal problema. Ahora, muchas veces, como decía, esta parte se protege, entonces no termina siendo un problema. Y lo otro es que puede ser que acá tengamos crisis y que se independicen los escurrimientos. Eso sí que puede ser complicado. Puede ser que terminemos con una crisis acá, de tal manera que yo no puedo pasar directamente de H1 a H0, porque tengo una crisis. Entonces, debería, si están independientes los flujos. Pero ahora, insisto, en los diseños de ensanches, uno evita tener crisis en esta sección. Generalmente río, río, río. Así que en general no hay problema. Al menos nunca me ha tocado a mí ver algún problema de ese tipo. Y, como les decía, en un puente hay relaciones para calcular la socavación que se genera en torno al puente. Y esas son las relaciones de cálculo que uno utiliza y no está acá. ¿Por qué? Porque esas relaciones de cálculo se basan en la velocidad con que viene el flujo, no la velocidad local del flujo en torno a la pila, sino que es la velocidad con que se aproxima el flujo. Y como todas las relaciones de cálculo, en las relaciones de socavación están referidas a la condición con que se aproxima el flujo, están considerando implícitamente todos estos efectos. Así que en la práctica no hay mucho problema. ¿Ok? Profesor, ¿Sí? entonces en ese caso no nos debe importar la forma del eje hidráulico según la pendiente. Acá, Ajá, esto sí. es rápidamente variado. No podemos calcular el eje hidráulico, la forma que tiene el eje hidráulico acá.
Lo único que podemos calcular es cuánto va a ser la altura aquí, dada la altura que tengo acá. Pero cómo se unen estas dos alturas, eso es rápidamente variado y no tenemos una ecuación que nos diga cómo es esa ligazón. Y hasta como qué longitud separado de esta ¿Cuáles son altura. esas longitudes? Esas longitudes tienen que ver con la separación del flujo. Y tengo que compartir acá. Y si ustedes revisan este manual, que veo que no lo han revisado, hay acá, bueno, la relación que le mostré acá es un ensanche. Aquí también hay otra relación de ensanche. Se dan cuáles son estas longitudes de cuánto se separa el flujo. Y si se fijan, acá es tanto por un ensanche paulatino como, en el caso de acá, de un ensanche brusco. ¿Cuál es la separación del flujo? Este L mayúscula. Entonces, existen relaciones que permiten determinar cuánta es la separación. Básicamente, cuándo vuelvo a tener líneas de corrientes paralelas. Esta relación de acá la dedujo don Pancho con sus estudiantes. Esta otra de acá me parece que no tengo indicado. Esta la saqué del libro de hidráulica de don Pancho, pero no estoy seguro que la haya deducido él. Esta sí. Todo lo que era ensanche brusco lo hizo don Pancho. Y entonces hay relaciones de este tipo, que a uno le puede determinar cuál es la longitud del despegue, cuándo vuelvo a tener líneas de corrientes paralelas. Así que, bueno, acá hay otra que nos da el límite de napas superficiales. Pero eso está. Así que, si les interesa esos detalles, los pueden conocer, pero eso, insisto, en más detalles de un curso de diseño de obra hidráulica, más que de este curso que es más bien los fundamentos. Yo creo que ya tienen más que suficiente como, además, empezar a pedirle detalles de diseño en este curso. O sea, los conceptos son bastante complicados, bastante difíciles, como para estar introduciendo todos esos otros detalles de cálculo. Insisto, esto no es un curso de diseño, este es un curso en donde introducimos los conceptos y después viene un curso donde van a tomar estos conceptos y lo van a aplicar y van a diseñar. Ya, ¿alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas de ensanches y angostamientos, vamos a entrar al último tema del programa del curso, que corresponde a compuertas. Y compuertas es bastante simple o bastante complicado, como son todas las cosas, dependiendo del enfoque que le demos. Pero yo me atrevería a decir que la forma en que se aproxima es, el punto de vista práctico, es muy simple. Existen distintos tipos de compuertas. La compuerta típica que hemos dibujado siempre, ¿no es cierto?, es uno sobre un canal y ponemos acá una placa recta con una cierta abertura A. Y nosotros decimos, bueno, si acá viene el flujo, debido a la inercia este flujo tiende a separarse y aquí tenemos una altura, ¿no es cierto?, que va a ser un H1, que va a ser un coeficiente de contracción por A. Que en lo que viene vamos a llamar, este coeficiente de contracción lo vamos a llamar C sub C, coeficiente de contracción, para no confundirlo con viscosidad. Ahora, hay otras compuertas, por ejemplo, unas compuertas muy comunes que se utilizan son las compuertas de sector. Básicamente, ese tipo de compuertas se ocupan mucho cuando hay vertederos. Si yo tengo un vertedero acá,
muchas veces lo que uno tiene es una compuerta que tiene una forma de arco. Así, que de alguna manera se mueve. De tal manera que cuando uno abre la compuerta, digamos que la estoy girando, esto queda por acá arriba. Voy a exagerar en lo que ocurre. Digamos que es una cosa así. El flujo, como en este caso, no viene con una línea de corriente vertical, sino que viene ya con una cierta curvatura. De tal manera que el despegue acá es menor. Si medimos esta distancia, es menor acá, es más favorable que en el caso de una compuerta vertical. Después hay otras que se denominan compuertas de tambor, que son muy parecidas a estas de acá, pero que en lugar de tener un arco que se mueve es un tambor el que... O sea, son variaciones del mismo concepto. ¿Cuál es? Que es simplemente disminuir el ángulo, que no salga en 90 grados acá, no salga perpendicular al flujo, sino que salga con un cierto ángulo, de tal manera de aumentar el coeficiente de contracción. Si queremos hacer las cosas un poquito más complicadas, pero no son muchas más complicadas, podemos poner un poco de ecuaciones. Esto también está en los apuntes que lo subí. Esto es de un manual de un curso que hice hace como 30 años, cuando recién había vuelto de mi doctorado, así que por eso está escrito con este tipo de letra. Esto es una fotocopia de la fotocopia. No están los originales de esto, por ejemplo, en un archivo digital. Entonces, partamos por el caso más simple que le decía la compuerta plana, que es la típica que dibujamos siempre. Fíjense, primero, que la superficie libre, acá yo la dibujo que sube. Y bueno, y acá ya con esta indicación que está indicada acá, ya imagino se les ocurre por qué este punto es más alto que el flujo, que la altura del flujo con el que viene, cuando tengo las líneas corrientes paralelas por acá. ¿A alguien se le ocurre a qué corresponde esta altura o cuánto se eleva? ¿O por qué tengo esta altura más alta acá? Viendo, y aquí está dicho, y lo que se eleva es la altura de velocidad. Ah, ¿Cuánto vale la pues, velocidad? ¿Ah? No, sí que me iba a decir. o sea que ahí la velocidad debería ser más baja porque no está como fluyendo directamente, ¿no? Es menos que más baja. Es cero. Es un punto de estancamiento. Este punto de acá arriba es un punto de estancamiento. Aquí velocidad cero. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que se eleva es la altura de velocidad. Acuérdense del tubo de Pitot. ¿Se acuerdan del tubo de Pitot que vimos el semestre pasado, no? Ya, nadie está respondiendo, me gustaría ver las caras. Sí, ¿Se acuerdan del tubo de Pitot? yo sí. Ya, tú sí, ya. Por lo menos uno. Acuérdense que el tubo de Pitot era un tubo que básicamente medía dos cosas. Si acá en el flujo, esto se llena de agua y sube un cierto nivel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá tengo velocidad cero. Y esto constituye un punto de estancamiento. El flujo hace algo acá, pero acá es velocidad cero. Y si yo hago el Bernoulli entre el punto de estancamiento y cuánto me elevo, puedo conocer esta altura, pero además si hago Bernoulli entre este punto y algo que tengo acá, aquí yo tengo b cuadrado partido por 2g más el z más el p partido por gamma. Y acá yo tengo velocidad cero, pero tengo una presión mayor. Entonces la diferencia de los dos me permite conocer la velocidad. Entonces lo que se eleva acá
es simplemente el b cuadrado partido por 2g. ¿De acuerdo? Entonces, es la razón por la cual se está elevando la comporta. Ahora, desde el punto de vista práctico, a nosotros nos interesa el H1. ¿Ah? Ya, entonces, como decíamos, la idea es conocer cuánto vale H2 para una apertura dada. Y eso lo escribimos simplemente con un coeficiente de contracción, como lo indiqué. Ahora, haciendo Bernoulli, igual, acá tenemos aceleración del flujo. Si denomino con H1 mayúscula, no con este H1, con H1 mayúscula, el Bernoulli en 1, y lo hago igual al Bernoulli en 2, puedo obtener, este es H1, todo esto es H1. Si reemplazo H2 por el coeficiente de contracción por la abertura, puedo obtener esta relación que está acá, para el caudal. De acá, si H2 es el coeficiente de contracción por A, es este término que está acá. Entonces, todo esto es H1 mayúscula menos H2, o sea, H1 mayúscula menos el coeficiente de contracción por A, este término acá. Multiplico por 2G, le tomo la raíz, esto que está acá no es más que la velocidad 2, lo que está dentro de la raíz. Y lo multiplico por H2, que es el coeficiente de contracción por A, y eso me da el caudal por unidad de ancho. Así de simple. El problema de esta relación es que si yo conozco el Bernoulli de aguas arriba, conozco la abertura compuerta y el coeficiente de contracción, bueno, ahí no hay problema, conozco al tiro el caudal. Pero muchas veces lo que uno quiere conocer es, dado un caudal, ¿cuál es la altura H1? Entonces, el problema acá ya no es tan directo porque hay que resolverlo. Acá se nos forma, recuerden, una ecuación cúbica, ¿no es cierto? Esto es H1 y acá la velocidad 1 es el caudal por unidad de ancho dividido por H1, y como al cuadrado nos queda al cuadrado, entonces nos queda acá un H1 y aquí algo dividido por H1 cuadrado, que es lo que está dentro de este H1 mayúscula que hay acá. Entonces, si yo quisiera conocer la altura H1, no es directo, y eso ustedes ya lo saben, porque en más de una oportunidad este problema ustedes ya lo han resuelto, con la única diferencia que yo les he dicho, consideren C sub C igual a 0,6 o 0,61. Entonces, no hay nada nuevo con esta ecuación. ¿Dónde está lo nuevo? Es, ya vamos a volver a eso, ¿cuánto vale el coeficiente de gasto? ¿Cuánto vale el C sub C? Entonces, acá estoy usando notación mu, me cambié a la antigua. Dependiendo, y esto es lo que me interesa que conozcan, dependiendo de la altura, es el valor del coeficiente de contracción. El valor de 0,611 corresponde, y yo les he dicho que este valor se puede obtener teóricamente cuando h tiende a infinito. Y cuando h tiende a infinito, el valor de mu es igual a pi partido por pi más 2. Pi dividido por pi más 2, que nos da 0,611. Y eso es válido cuando h tiende a infinito, cuando no hay efecto de la altura, es muy grande. Ahora, aquí está graficado a dividido por h, o sea, si h se va a infinito, a dividido por h tiende a 0. Y ustedes se fijan ya cuando h es más o menos 5 veces la altura de la apertura, la altura h es más o menos 5 veces la apertura de la A, tengo el valor casi el teórico, o sea, 0,611. Ahora, cuando las alturas son menores, el coeficiente de contracción empieza a aumentar.
Y nosotros podemos pensar en un caso límite, ¿no es cierto?, en el cual H sea igual a A. Si H igual a A, evidentemente que H2 va a ser igual a H, y no va a haber contracción. Entonces, podemos ver ese otro caso límite. ¿Por qué? Porque hay menos inercia de las partículas fluido que van bajando acá para separarse. Entonces, para valores de A sobre H, porque aquí está recíproco, que van aumentando y acercándose a 1, este valor va aumentando. Entonces, insisto, nosotros generalmente usamos el valor de 0,6 muchas veces. O sea, estamos acá en el rango usual de H sobre A o de A sobre H. Pero si uno quiere afinar más el cálculo, debería entrar a trabajar con estos valores. Eso es lo único nuevo respecto a lo que hemos estado haciendo nosotros a lo largo de este curso, que les he dicho siempre ya, consideren mu igual a 0,6, pero en estricto rigor uno debería después verificar que con el A sobre H estoy en el valor correcto de 0,6. Lo más probable es que estén, ¿ya? Solo cuando esta altura es muy baja, los valores cambian, se alejan, son mayores que 0,611. Y los que hicieron el problema de la compuerta como tarea experimental, yo les decía que no iban a obtener el valor de 0,6 o 0,61, porque en la tarea, como lo estaban haciendo en la casa, lo más probable era que no iban a tener alturas muy altas respecto a lo que es la abertura de la compuerta. ¿Ok? Y esa es la razón. Entonces, ya a lo otro, que esto es para valores del Reynolds mayores de 50.000. Flujos turbulentos, así. Ok, y para terminar, si uno trabaja un poquito con las ecuaciones, en analogía a las alturas conjugadas del resalto, ustedes se acuerdan de las alturas conjugadas, ¿no es cierto? Cuando tengo un cierto caudal y conozco una altura, ya sea de aguas arriba, puedo obtener la altura de aguas abajo mediante una relación que es parecida a que está acá. Si ustedes se acuerdan, la relación, en el caso del resalto, en un canal rectangular, por supuesto, tenemos la ecuación de Bélanger, ¿no es cierto? Aquí está el resalto, esto es H1, H2. Nosotros decíamos que H1 dividido por H2 es igual a un medio, raíz de 1 más 8 FRUD 2 al cuadrado menos 1, o en el caso de H2 sobre H1, era lo mismo, con la única diferencia que acá iba el FRUD 1 al cuadrado. Era la misma ecuación y cambiaba él. Nosotros tenemos esta ecuación, la ecuación de Bélanger, considerando que la momento en 1 es igual a la momento en 2, porque hay una pérdida de energía. Pero, como en la compuerta acá hay aceleración del flujo, podemos decir que la energía en 1 es igual a la energía en 2. Y usar la ecuación de Bernoulli. Y haciendo eso, ¿no es cierto?, diciendo que la energía en 1 es igual a la energía en 2. Y haciendo el álgebra, llegamos a una ecuación similar a esta, que es la que está en los apuntes. Que es esta de acá, donde X es H1 dividido por H2, si estoy expresándolo en términos del FRUD 1, del río que está agua arriba de la compuerta, o X es el inverso, es H2 sobre H1, si estoy expresando la ecuación en términos del FRUD de aguas abajo. ¿Ya? Ahora, ustedes ya han estado haciendo eso
Y no han usado esta ecuación, sino que simplemente cuando les tocaba una compuerta decían Bernoulli 1 es igual a Bernoulli 2, o energía 1 igual a energía 2, y ahí despejaban y resolvían la ecuación cúbica, que es lo que ustedes acostumbraban a hacer. Ahora, puede ocurrir, y es un problema típico, que yo tenga un resalto. Y esto es un problema típico. Ahora, si hay un resalto, el problema es el mismo que hemos estado conversando. Lo interesante es qué pasa cuando este resalto se ahoga. ¿Qué pasa con...? Entonces, en el caso del resalto ahogado, podemos usar esta relación gráfica. Voy a bajar acá el... En esta relación, el coeficiente de gasto o de contracción, M', que acá se llama M', básicamente hay dos formas de usar esto. Conocer el caudal o tratar de determinar cuánto vale H0, la altura de aguas arriba. H1 es un dato porque es la condición de borde de aguas abajo. O sea, H1 dividido por la abertura de la compuerta me está definiendo estas curvas que están acá. Si conozco el caudal, puedo conocer, bueno, este término que está acá, pero este término está en términos de H0, que es la altura de acá arriba. Entonces, no conozco todo este término y tampoco conozco el de acá. Por lo tanto, uno empieza a iterar, porque tengo H0 acá y H0 acá. Ahora, y de esa manera obtener cuánto es mi altura H0. O sea, conozco el caudal, me doy H0. Puedo entrar en algún punto por acá, entro con otro acá y verifico que caiga sobre la curva de H1 sobre A, en la cual estoy trabajando, que es la que me define la altura de agua abajo. Ahora, en general, este tipo de gráficos y este tipo de relaciones uno las usa para conocer el caudal que está escurriendo. Y por eso se presenta en esta forma. O sea, en general, uno mide H0, uno mide H1, y esto lo usa para aforar. Entonces, el uso práctico de este gráfico es que yo mido H1, es un dato, uno pone una regla acá, mido el H0, sé cuánto está abriendo la compuerta y lo que necesito es conocer el caudal. Por lo tanto, ese es el caso en el cual no hay que iterar, y es el caso más común y el más práctico. O sea, mido H0, conozco la abertura de la compuerta, ok, supongamos que entro por acá. Conozco la altura de aguas abajo, porque es condición de borde, lo divido por A, conozco una de estas curvas. Entonces con esto llego a la curva y me sale el coeficiente M', que es este de acá, y puedo conocer caudal. Ese es el uso práctico usual. Ahora, si ustedes se fijan, acá esto termina con una línea punteada acá, y eso significa cuando el resalto no está ahogado, el resalto es completo, se rechazó el resalto. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista práctico, esta ecuación o esta relación gráfica es para conocer el caudal. ¿Ya? No es más que eso. Y les decía que también están las compuertas de sector o de segmento que muchas veces se denominan Tainter gates. ¿Están viendo? ¿Qué es lo que están viendo?
¿Están viendo Estaba viendo el PDF de compuertas. Ya, entonces que yo quiero compartir algo que acá, que esto lo agregué anoche solo para ver un... entonces, stop share. Vamos a ver si... Claro, aquí está. Ya. Esto me metí ahí al Google y el primero que salió, no es por hacerle propaganda a la empresa, ni mucho menos, pero ahora para que vean cómo son estas compuertas de arco. Estas compuertas de arco se ocupan, como les digo, mucho en vertederos. Y, como les digo, dada la curvatura, maximizan o tienen mejor coeficiente de contracción, un coeficiente de contracción más grande. Entonces, acá hay unas fotos para que vean cuál es la forma que tiene. Acá no son chicas. Esto que está acá es el borde del vertedero, para que vean lo grande que es. ¿Ya? Es la cresta del vertedero que se denomina la parte más alta. Aquí una vista desde el otro lado. Desde el otro lado usualmente están estas pasarelas que uno puede caminar y ver cómo está funcionando todo. Probablemente los que sigan la especialidad los van a ir a terreno y van a conocer estas obras en algún curso, probablemente obras hidráulicas o algún otro curso. Aquí está cerrada, ¿te fijas? Está completamente cerrada la compuerta. Bueno, y aquí está funcionando. Está abierta y sale por abajo. Bueno, eso es el solo... Ahora, hay una forma de estimar el coeficiente de contracción, una forma... ¿Y dónde está? Aquí. Que es simplemente, y esto, insisto, esto es para un estudio preliminar, cuando uno quiere tener una primera aproximación. Este teta, este coeficiente de contracción, el teta que está acá, está en grados, y no es más que el ángulo con que sale la compuerta, la tangente de la compuerta. ¿Ya? O sea, si yo tengo esto acá, tengo mi compuerta aquí, es esta. Cuando este estaría acá en 90 grados. Esto es 90 grados. Entonces el ángulo acá. Entonces, en función de ese ángulo, uno puede estimar, y es solo una estimación, insisto, cuánto es el coeficiente de contracción. ¿Ya? Ahora, hay un investigador, Tog, que en los años 50 hizo experimentos para, fíjense ustedes, para distintas posiciones de la compuerta. Si se fijan, no sé si se distingue bien, pero tenemos tres gráficos distintos acá para la altura de donde está el eje de giro de la compuerta dividido por el radio de la compuerta, B sobre A. Entonces, cuando B sobre R, no A, B sobre R, sí, el radio de la compuerta. Cuando B sobre R vale 0,1, 0,5 y 0,9. Y esto aparece en todos los manuales, en todos los libros. Entonces, evidentemente, si uno está entre estos, en un valor que es 0,7, lo que hace es interpolar. Y agrandemos esto y fijémonos solo en uno. Entonces, después hay curvas acá que uno puede confundirse, pero no es para tanto. Primero, hay dos conjuntos de curva, acá uno que dice 0,5 y 0,7, y eso tiene que ver con la altura de aguas abajo, H1, dividido por el radio.
evidentemente que si H1 es muy chico, puede que no exista influencia de aguas abajo. Y ahí nos quedamos con el coeficiente, con este que hice acá, flujo libre. Y después está, ya, supongamos que H1 sobre R vale 0,7, nos quedamos con estas series de 3 curvas que hay acá. Y estas dependen de la abertura de la compuerta dividido por el radio. Y también está hecha para 3 aberturas dividido por el radio, 0,1, 0,3, 0,5. Y dependiendo de todos esos parámetros, uno puede sacar acá cuánto vale el caudal o el coeficiente de contracción. Ahora, esto lo muestro exclusivamente porque para decir que todo esto existe, pero no es la idea de este curso jugar con diseño. Eso lo van a ver en el curso de diseño de obra. Ok. ¿Alguna consulta, duda, lo que sea? Esto es lo último de la materia del curso. Con esto, lo que pasé hoy día es para que tengan, para complementar, digamos, y completar con lo que es el programa, pero lo fundamental es hasta la clase pasada. Es importante que sepan ustedes usar el diagrama de Lebros y Scande y que sepan por qué se está produciendo el flujo con mayor velocidad y con más angosto debido a la separación del flujo en un angostamiento. Eso es importante, pero eso es para complementar lo de angostamiento brusco. Lo mismo lo que indiqué de ensanches paulatinos y angostamientos paulatinos. Eso es materia que van a ver en los cursos de diseño. Cuando estén diseñando van a buscar cuáles son los mejores ángulos para cambiar la sección. Y lo de compuertas también. Lo que a nosotros nos basta en este curso es decir que el coeficiente de contracción es 0,6, 0,61 y no entrar a jugar más que eso. ¿Ya? Lo que es fundamental es dominar los conceptos que están hasta antes de la clase de hoy día. Todo lo que es conceptual. ¿Ya? Es el enfoque del curso, el concepto, más que no es un curso de diseño. Y eso es lo que va a ser controlado en el examen. Digamos. El examen va a cubrir todo lo que es de canales. No voy a preguntar nada de tuberías. Recuerden que, de acuerdo al reglamento, el examen, si bien es cierto, tiene un tiempo finito, que yo lo voy a alargar más. Son 3 horas, pero puede que les dé 6 horas, algo así. Hay que tener cuidado con eso también, porque es posible que algún alumno le choque con otro examen si me alargó mucho, así que tampoco puedo dar mucho tiempo. Pero tienen 2 oportunidades. Y de acuerdo, no sé si leyeron el reglamento que lo subí, que es lo que acordó la escuela con los centros de estudiantes, hay 2 oportunidades de dar el examen y se quedan con la mejor nota de los dos exámenes. Y después viene el recuperativo, el típico. Así que facilidades, digamos, yo creo que van a tener como para pasar con buena nota. Y con esto terminaríamos el curso. Lamento mucho las condiciones en que se dio. Lamento mucho las condiciones en que se dio el curso de mecánica de fluido. Básicamente porque no fuimos capaces de estar frente a frente y de interactuar, y yo creo que es lo fundamental en una relación profesor-alumno. La única manera que uno tiene primero de ver las reacciones, ver las caras, ver cómo están, si están aburridos o no están aburridos, si, no sé, es viéndolo y interactuando. Y ustedes me alcanzaron a conocer algo al comienzo del semestre pasado y de este semestre también, el par de semanas que tuvimos clase, y yo trato de hacerlos participar y yo me muevo y hago preguntas y me dirijo a cada uno de ustedes.
En algún momento en una encuesta me calificaron mal por eso, porque me dijeron que yo hacía las preguntas de manera muy agresiva. Cuando le decía, tú responde. Entonces ahí me reclamaron que yo era agresivo y intimidaba a los alumnos. En realidad no quiero intimidar a nadie, lo único que trato de hacer es despertarlo a las 8:30 de la mañana, ¿no es cierto?, que es la hora de las clases. Espero que algunos de ustedes, ojalá la mayoría, se hayan entusiasmado con la hidráulica. Yo siempre he dicho que la hidráulica es mucho más entretenido que las otras especialidades porque uno está trabajando que tiene vida, algo que se mueve. Recuerden que Tales de Mileto decía que el agua es el origen de todas las cosas, en el agua está la vida. Y cierto, o sea, tiene vida. No hemos tenido tiempo de hablar de otras cosas, pero por ejemplo un río hace lo que quiere. Ustedes pueden creer que están dominando al río, pueden creer que lo están encauzando, pero el río tiene vida propia, claro. Ustedes protegen, encausan una sección y el río se les empieza a mover por el otro lado y le da lo mismo, es lo que el ingeniero piense. Y esa es mi experiencia con los ríos, digamos, que hay que vivirlo, hay que entenderlo, y todo con todo lo que fluye. Y lamentablemente creo que las condiciones que se dieron no son como para transmitir lo bonito que es la hidráulica, pero traté de hacerlo en lo mejor. Probablemente cuando di la tarea experimental fui demasiado exigente en el sentido de que no les di indicaciones de tipos de experimentos. Pero que era que quería que fueran creativos ustedes, pero muchos me reclamaron por eso y me evaluaron mal no es que me evaluaron mal, me criticaron en la encuesta a mitad de semestre, pero yo estaba consciente que le estaba pidiendo harto. Pero la idea también era que no lo tomaran como una lata, como un cacho, que es lo que me dijeron unos ayudantes, sino que como algo entretenido para hacer en casa. Si yo les decía, no me importa el resultado que obtenga, lo que me importa es que apliquen lo que ya sabían de mecánica de fluidos, jugaran un poquito con el agua. Hay algunos informes, algunos experimentos que están súper entretenidos y veo que alguna gente siguió el espíritu de jugar y de disfrutarlo, mientras que otros lo veían como un cacho, y esa no es la idea. Cualquier curso que estén tomando ustedes, véanlo como algo entretenido que van a aprender más, y no lo vean como una obligación para sacar un título. Ahí no le va a funcionar. Entonces, antes de, probablemente no nos vamos a ver a juntar de nuevo así, muchos de ustedes, muchos están acá, saben que siempre tengo la disponibilidad de conversar. Si alguien quiere conversar después, cualquier tema, podemos conectar y aclarar algo, discutir algo. Pero espero que nos volvamos a ver en un curso más adelante. Ojalá que algunos se entusiasme y trabaje conmigo en algo en los cursos que vienen después, o en la memoria, o qué sé yo. Y les deseo lo mejor. No solo en los exámenes que vienen, sino que en los semestres que vienen. Y después cuando seamos colegas, ya le va quedando poco ya para que seamos colegas. Así que ahí la situación cambia. Y recuerden que mientras ustedes sean alumnos y nosotros seamos los profesores, nosotros tenemos la obligación de enseñarla y formarla. Entonces, aprovechennos. Cualquier duda, cualquier cosa, cualquier problema que tengan, me refiero de ingeniería. Después si quieren acercarse a conversar de otras cosas, también uno está abierto. O sea, no nos miren ahí como unos tipos con los cuales no pueden conversar. Siempre está la buena voluntad yo diría la mayoría de los profesores, y nos gusta que los alumnos conversen con nosotros. Pero me estoy refiriendo a lo que es teoría, materia, concepto. Pregunten a los profesores, pregúntenle siempre. Y les aseguro que cualquier profesor va a estar contento que ustedes lleguen con un problema de cualquier área, no solo de cualquier cosa, y que les pregunten y que quieran saber más. Y es el momento de preguntar, porque si no lo hacen ahora que son nuestros alumnos, recuerden que una vez que se reciban vamos a ser colegas, y ahí ya vamos a hacer competencia. Entonces, yo no tengo la obligación, ya vamos a ser colegas ya, pues me voy a quitar la pega si es que te respondo. Así que, bueno, eso es broma, ¿eh? O sea, siempre con mis memoristas y con mis alumnos
han seguido mandándome preguntas después que se han recibido y los ayudo, pero a lo que yo que después vamos a ser colegas. Y así que aprovechen ahora que somos los profesores que es nuestra obligación enseñarles, para eso estamos acá, y además nos gusta enseñar, así que aprovechenos ahora. Ok, me alargué con este discurso de despedida, pero que espero que no sea despedida, sino que sigamos en contacto. Ojalá que el próximo semestre, bueno, el próximo semestre ya dijeron que va a ser online. Ojalá que el semestre subsiguiente alguno de ustedes se interese por lo que hacemos en el laboratorio o lo que hago yo, cosas más teóricas, no sé, los que tienen habilidades con métodos numéricos, con las ecuaciones diferenciales y les gustan las matemáticas, siempre hay un problemita por ahí que podemos resolver y no tengan miedo en preguntar. Así que nos despedimos ahora. La próxima semana no voy a hacer clases, salvo que ustedes quieran que haga algo. Formalmente el programa del curso lo pasé todo. Insisto que al comienzo no hice algunas demostraciones, no hice algunos ejercicios que acostumbraba a hacer porque no sabía cómo iba a seguir el semestre, así que me apuré. Y dado el apuro, me dio esta semana que viene libre, por así decirlo, la tienen libre ustedes, pero si ustedes quieren que haga algo en las próximas cátedras, de lo que sea, o a lo mejor quieren que hable de otra cosa que no sea de la materia o que sea de otro, lo que sea, me mandan un email y armamos algo. Pero en principio no tendríamos clase en la próxima semana, salvo que ustedes me pidan algo, de lo que sea. Insisto, no tiene por qué ser más materia. Ahora, si quieren materia, quieren un repaso de algo, lo hacemos. ¿Ok? ¿Algún comentario? Para terminar con el curso, bueno, antes de irnos al café, ya como sabemos, los próximos mail y conexiones van a ser ahí, no sé, reclamándome por el examen, reclamándome por una nota, pero antes de llegar a esa etapa, algo que quieran comentar o decir. Bueno, profe, yo le quería... o sea, yo me voy por otra especialidad, entonces creo que no nos vamos a volver a ver, pero de todos modos quería decirle muchas gracias por su abertura. Yo creo que las cosas que quedan en el recuerdo son esas anécdotas que usted incluye en las clases. Por ejemplo, las referencias bíblicas del número de Débora o, Ya, o su, okay. sus anécdotas con don Pancho J. Estas cosas son memorables, así que muchas gracias por eso, profe. Ok, gracias. Y esas Bueno, cosas que hay. gracias. Gracias. De todas maneras, todavía tienes tiempo para cambiar de opinión y venirte a donde está lo entretenido. Así que no sé qué especialidad quieres seguir, pero te aseguro que estás más entretenida. Segundo, sí, en general cuento más anécdotas cuando las clases son presenciales. Había una época en que contaba muchísimas más anécdotas cuando el curso tenía 3 horas de clase a la semana, después se cambió a 2. Entonces, siempre había lo que después los alumnos y nosotros llamábamos la farándula de la ciencia. Porque, claro, siempre hay anécdotas. O sea, uno piensa que la hidráulica, la mecánica de fluidos, sobre todo, fue algo lineal que se va desarrollando como uno la pasa en clase, pero uno la pasa de esa manera porque la forma más didáctica, pero no es una línea que va ahí, sino que es una cosa que va avanzando, pero avanzando para adelante y para atrás, digamos. Y hay cada investigador, cada genio de la hidráulica, cada personaje tenía su personalidad, tenía sus mañas, tenía sus anécdotas, entonces y esos detallitos los iba contando, pero en las condiciones que se dio este semestre y el semestre pasado no hubo oportunidad de contar algo de la farándula de la ciencia que la llamamos, entonces ya cuando hablaba de, no sé, por ejemplo, Bernoulli, las peleas entre el papá y el hijo, y esa era una familia completamente disfuncional, es cosa de ver el prólogo ahí de los libros que escribe uno y que escribe el otro, después
el papá le pone una fecha anterior a la edición de su libro para decir que lo hizo antes que el hijo, y cosas así. Después, D'Alembert. D'Alembert era hijo de una monja. Entonces, en Mecánica del Fluido yo menciono la paradoja de D'Alembert. Y ahí aprovecho a decir, bueno, y vamos hablando ahí de lo que, como decían, la farándula de la ciencia, todos esos detallitos que por lo menos sirven para despertar a los que están en clase. Pero bueno, gracias por tus palabras y insisto que siempre puedes cambiar de opinión. En la hidráulica te va a recibir con gusto. Y el resto, bueno, digo hidráulica, pero en general todo lo que es recursos hídricos y medio ambiente, o sea, todos esos temas que son los que abordamos en nuestra área. Y bueno, si no hay más comentarios, cerramos acá. Profe, yo quería decir algo también, ¿Sí? que como, bueno, igual este semestre fue difícil y todo, pero incluyendo este y el anterior, yo no sé si tengo la facultad de felicitarlo o algo así, pero yo encuentro que es de los mejores profes que me han tocado y a mí personalmente yo siempre encontré la hidráulica aburrida, fome y bueno, usted la hace un poquito más entretenida, es como más... Personalmente para este semestre este era el único ramo que era como, ya por lo menos acá no me aburro en clases porque a mí me gusta, yo me quiero ir a estructura y bueno, los ramos de estructura es como, pucha, estoy ahí viendo al profe como cabeceando, quedándome dormido y acá por lo menos me río, salen sus tallas de repente, entonces... Oye, por si acaso se está grabando. ¿Se está grabando? Oh. Ya, pero da lo mismo. Oye, no, mira, te agradezco lo que hice. Sí, bueno, quizás los estructurales me van a reclamar si escuchan la grabación, no estoy cortando, pero estructura es muy fome, pues si no se mueve. Y si se le está moviendo mucho, es porque le falló el diseño. En cambio acá hay vida, aquí se mueve, acá el agua se mueve, entonces por eso digo que me ha entretenido. Oye, bueno, siempre, insisto, está la posibilidad de que cambien de opinión y van a ser bien recibidos, ¿no es cierto? Bueno, son bromas eso, cada uno hace lo que le gusta, lo disfruta más. Al final yo creo que la cosa es disfrutar lo que uno hace. Y dado que estamos conversando acá, yo creo que lo mejor es